Primera de Pedro, capítulo 2. Leeremos del versículo 4 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Diga conmigo, casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Sigo leyendo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ofrenda un fuerte aplauso al Señor. Amén. Qué bueno Dios. Si usted pone el título a los mensajes, ponga allí: somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Cuando Dios establece al hombre en el huerto, o más bien dicho en la tierra, la idea de Dios tenía un solo objetivo, y era que el hombre le exprese, que el hombre le manifieste. Por eso que cuando usted lee Génesis, los primeros capítulos, Dios a través del hombre expresa que el hombre debía multiplicarse, fructificarse, llenad la tierra, sojuzgad y enseñorear. Para eso Dios le hace a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, una representación al modelo de Dios. Y siempre el propósito de Dios ha sido el mismo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, siempre el propósito ha sido el mismo. Es un diseño inalterable. Diga conmigo, los diseños de Dios son inalterables. Amén. Por lo mismo, no puedo, como un hijo de Dios, entregarle a Dios un servicio de excelencia. En ninguna parte esto se hace si yo ignoro propósito. Es decir, no puedo ejercer una labor de excelencia en el lugar en que me encuentro si no sé o desconozco cuál es la cultura o la identidad del lugar en el cual me encuentro. ¿Cómo es esto? Si usted trabaja en el McDonald's,
Usted, ¿qué vende el McDonald's? Hamburguesa, ¿cierto? Usted no se va a poner a vender empanada de pino allí. ¿Qué hay de malo que usted venda empanada de pino? Nada. Pero el McDonald's no vende empanada de pino. Entonces el día que usted llega a trabajar al McDonald's, el día que usted llega a trabajar a la Coca-Cola o a una empresa X, lo primero que a usted le enseña cuál es la cultura de ese lugar. De hecho, tú vas a la COPEC, en cualquier parte del país, son todas iguales. La franquicia indica y dice que quienes atienden allí se visten de una forma, de una manera. ¿Me explico bien a lo que estoy hablando? Usted va al McDonald's que se encuentra aquí cerca y usted recorre el país y el mundo, los McDonald's son en todas partes iguales. Si usted desconoce propósito, usted atenta contra el propósito, usted abusa contra aquello. Si usted tiene un alicate en su casa y usted necesita clavar un clavo, usted ocupa el martillo, entre tanto no encuentra el martillo, usted ocupa el alicate, con la idea final de que finalmente el alicate se le eche a perder, se quiebre. O sea, ignorancia no anula consecuencias, ¿me explico bien? Pero usted atenta. O sea, desconocer el propósito es abusar del mismo. Por eso es que el hombre comete errores con la esposa, porque no entiende que la mujer es más frágil. El no conocer el diseño de la mujer, el no conocer en el caso de la mujer el diseño del hombre, si no se conoce cuál es el propósito, se atenta contra el abuso de aquel mismo. O sea, tú ves, me encontraba en un lugar determinado esta semana y el papá llegó y viene la niña y papá, el celular, y el papá le pasó el celular a la niña y la niña, ¿sabe qué hizo con un celular que vale 300, 400 mil pesos? Jugar. Jugar, o sea, buscó ella no estaba llamando, ella no se metió a Facebook, ella no estaba buscando WhatsApp, ni Twitter, nada de eso. ¿Sabes qué hizo? Tú entenderás que un celular que te vale esa cantidad de dinero sirve para muchas más cosas que simplemente jugar. O sea, desconocer el propósito, tú puedes minimizar su acción, valga la redundancia, al mínimo, simplemente. Cuando nosotros desconocemos la labor nuestra como hombres y mujeres de Dios, me da lo mismo todo, porque minimizamos a lo mismo. Pensamos que Dios es para las cosas simplemente logística, cosas cotidianas. ¿Me explico bien? ¿Me están entendiendo o no? Por eso que es importante saber y entender y saber leer cuál es el diseño y el propósito de Dios. Levante su mano derecha, por favor. Diga, debo saber y conocer cuál es el diseño de Dios en mi vida. Ahora yo le digo, y hablo en primera persona, y si hay que hacer correcciones, las haremos. Dice Efesios que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, en el punto cronológico, usted nace la vida cristiana el día que según usted se convirtió, según el calendario cronológico de enero a diciembre. Pero según Dios, usted ya estaba escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto último que acabo de señalar debería ser tremendamente importante en su vida si usted le es revelado en su espíritu.
Porque la pregunta es, entonces, si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, todo lo que ocurre a continuación en el tiempo cronológico es simplemente un accidente deliberado, provocado por Dios para que usted viniese a este mundo y se pudiese conectar con Él. ¿No me entiende, cierto? Todo lo que a usted le ha ocurrido aquí en la vida, en la tierra, así sea, del día que usted nació, fue todo de manera deliberada por Dios para que usted le conozca a Él. Por eso la Biblia dice, si usted entiende esto, todas las cosas que a usted le ocurren ayudan a bien. Pero continúa, ¿o no? Y dice, porque conforme a un propósito hemos sido llamados. Levante su mano derecha y diga, si entiendo el propósito, si entiendo el diseño, lo entiendo todo. Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile, no eres una casualidad en este mundo. ¿Por qué tú amas al Señor? No, porque Él me sacó de la droga. No. Es bueno, sí, eso. Pero no es todo. Porque si después de 10 años sigues con el mismo discurso, tú no has entendido nada. Porque hay centros de rehabilitación que te sacan sin Cristo de la droga. ¿Me explico bien o no? No, estoy contento y sirvo al Señor porque Él arregló mi matrimonio. Pero si después de 10 años tú sigues con el mismo discurso, tú no has entendido nada. Porque hay gente que nunca ha tenido un problema matrimonial y no van a la iglesia. Pero si tú entiendes que todo aquello ha sido deliberadamente producido por Dios de manera intencional para que tú vengas a Él, y ese es el medio por el cual tú diste gracia ayer, pero hoy día tú has comprendido la verdadera razón de tu existencia, eso cambia tu existencia. Eso bendice y alegra tu mañana. Porque tú entiendes que eres parte de un diseño. Entender el diseño es la labor a la cual nosotros debemos someternos. Por eso que dice que Adán fue creado, pero Juan 1:1 dice, aquellos que han creído en Él, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es decir, Adán fue creado, la nueva criatura en nosotros fue engendrada. La vieja naturaleza nuestra fue creada, pero en Cristo nosotros hemos sido engendrados. Y hay distancia y diferencia entre ser creados y ser engendrados. Y ser engendrados por Dios cambia todo. ¿Cuántos fueron engendrados por Dios? Su vieja criatura, la vieja creación fue engendrado por papá y mamá. Pero la nueva criatura, Cristo en nosotros, nuestra nueva naturaleza fue engendrada por Dios. Y si un león engendra, nace el leoncito. Si un perro engendra, nace un perrito. Si un gato engendra, nace un gatito. Pregunto, ¿y si Dios engendra? ¿Qué sale? Déjela allí nomás. Le voy a dar trabajo para que tenga en la semana. Si un león engendra, sale león. Si un perro engendra, salen perritos. Si Dios engendra. Por eso que la Biblia habla de vida y naturaleza. Que tenemos la vida de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, y que Adán tenía la imagen de Dios y tenía su semejanza. Reino tiene su diseño. Alterar el diseño nos trae problemas, siempre, en la vida en general. Por eso dice, en la obediencia está la ganancia. Es decir, obedecer a Dios simplemente está la ganancia. Hasta Cristo en su carne, dice, se mantuvo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, porque en su humanidad Él se ganó un nombre, ya lo tenía en su divinidad, pero en la carne Él tenía un nombre, no tenía un nombre, y se lo ganó en sometimiento, en sujeción y obediencia, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor.
Ese no lo tenía. Se lo ganó simplemente alineado y no alterar el diseño de Dios. Cada vez que usted y yo alteramos el diseño, vienen problemas. ¿O no? Y la naturaleza, hermano, puede demorarse toda una vida, pero si tú le quitas terreno al océano, pueden pasar 50 años y demorarse 50 años para que venga un tsunami y arrastre consigo todo lo que le pertenece. Tú puedes establecer una casa de 3 pisos en un lugar determinado en Valparaíso, pensar que nunca de aquí a 50 años va a haber un incendio. Pero el año 51 hay un incendio y arrasa y vienen las lluvias, los aluviones. ¿Saben de qué estoy hablando o no? Todos los aluviones que nosotros tenemos en la vida, los problemas que tenemos en la familia, en el matrimonio, son única y exclusivamente cada vez que alteramos el diseño. Por eso que Frank Sinatra tenía razón cuando hizo la canción A Mi Manera. A él le puede funcionar, pero en el reino no funciona a tu manera. En el reino funciona a la manera de Dios. Dígale al que está a su lado, todo lo demás puede funcionar en otro lado, pero en el reino las cosas se hacen a la manera de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Es que yo opino. No, tú no tienes opinión, tampoco la tengo yo. Acercaos a él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese fue el texto que hemos leído en Pedro. O sea, siempre lo más importante para Dios y a veces lo más difícil para nosotros, pero que es natural para Dios, es tratar de comunicar sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios son comunicados a nosotros a través de su palabra. Cada vez que usted está escuchando palabra, un pensamiento de Dios está siendo trasladado o trasvasijado, digamos, de la misma mente de Dios y que llega a su mente. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esas palabras que salen de la misma boca de Dios, dice Jesús, dice que eran mis palabras, dice, son vida y espíritu. No es letra. Una letra te da información. Letra suma tu conocimiento. Pero vida y espíritu traen edificación. Porque esa es la palabra viviente. Es la exhalación de Dios. Y cada vez que Dios exhala, es lo mismo que pasa con Adán. Es como que Dios estuviese soplando. Y cuando Dios sopla, cuando Dios habla, dice que nosotros somos expuestos a esa palabra. Él exhala y nosotros estamos inhalando. Son esos momentos, una atmósfera espiritual que cuando Dios está hablando, tú sabes en tu interior que Dios te está hablando a tu vida. ¿Cuántos saben que es así? Levanta su mano derecha, diga, tal cual Dios sopló a Adán, lo hace en mi vida a través de la palabra viviente. Ahora, la palabra viviente es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo, ¿sí o no? Y dice que la palabra era Dios. La palabra estuvo desde el principio con Dios. Sobre esa palabra, Pablo dice en Romanos, no digas quién subirá al cielo para bajar a Cristo. No digas quién descenderá al abismo para subir. No, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas, es decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confiesas. Por lo tanto, cada vez que yo confieso la palabra de Cristo, traigo a existencia a Cristo, a la realidad a la cual estoy viviendo. ¿Me están escuchando o no? Cada vez que yo declaro la palabra de Cristo, y si la palabra de Cristo para mí no es un eslogan, para mí no es conocimiento y para mí no es información, sino para mí es el rema de Dios, es el mismo Cristo, entonces yo traigo a existencia a Cristo, al problema en el cual yo estoy. Por eso que es importante lo que hablamos en la primera hora, lo que son las casas iglesias. Porque la gente llega a las casas expuesta
a ser confrontadas por Dios. Todos quienes estamos aquí un día fuimos confrontados por Dios, ¿o no? Hay gente que a veces se asusta, ¿sí o no? Porque traen un amigo, traen una persona, y a mí me ha pasado, y dice, tú le dijiste todo al pastor. No, si yo no le he hablado nada al pastor. ¿Y cómo él sabe todo lo que me está pasando? Y uno se siente perseguido, ¿sí o no? Porque es Dios quien te expone mediante la palabra. Por eso es que nosotros no debemos andar con regateo con la gente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se lo digo? No es así. Tu misión es liberar la palabra. Sabes que tengo un problema, tengo un problema, me diagnosticaron tal y tal cosa. A ver, ¿cómo lo hacemos? Uno dice, a ver. No, ora por esa persona. Punto. Ya, pero antes de orar, primero levanta tu mano, vamos a recibir a Cristo en tu corazón. No hay diplomacia entre medio. La palabra expone a las personas. Ahora hay tres cosas que yo quiero hablar. Esta es una enseñanza muy larga, pero tres cosas que tienen que ver con el sacerdocio. De eso quiero hablar, ¿ya? Somos reyes y sacerdotes. El problema es que lo tenemos como un eslogan, como concepto, pero muchas de esas cosas en nosotros no han sido realidades. ¿Por qué? Porque ignorancia no anula consecuencia, y el trabajo del diablo siempre en la iglesia ha sido la ignorancia. Es decir, mientras nosotros ignoramos verdad, el diablo gana terreno. Por eso es que uno se toma la cabeza al tiempo, ¿cierto? Y dice, ¿por qué no lo supe antes? ¿A cuánto le ha pasado? ¿O cuánta gente dice, ¿por qué no me convertí antes? No, te convertiste en el día y en la hora. Eso es lo importante. Y el diablo odia a la iglesia. ¿Por qué el diablo odia a la iglesia? Porque la iglesia es la que manifiesta a Cristo. Por eso es que el diablo a usted le odia, le asusta, le atemoriza. Hemos hablado de los miedos en predicaciones anteriores. Y una de las razones por qué el diablo a usted le odia, porque si a usted le es revelado que usted es rey y es sacerdote, es decir, imagen y semejanza de Dios, usted es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Si a usted lo sabe, ya el diablo lo sabe primero que usted. Y como le odia, él odia a la iglesia, él odia a Cristo, él odia la expansión, la multiplicación, la fructificación de la iglesia aquí en la tierra. Y si el diablo sabe que si usted lo llega a saber, por él que no lo sepa. Así que levanta su mano derecha. Yo no sé dónde está el diablo aquí en la Florida, pero vamos a hacer cuenta que el diablo está. Levanta su mano, por favor, apunta al diablo y dígale, diablo, esta mañana se me va a salir un velo de oscuridad y me está siendo revelado que yo soy rey y sacerdote aquí en la tierra y soy la expresión de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que abraza al que está a su lado esta mañana y dile, ten cuidado, no sabes con quién estás hablando, dile. Cerca de ti está Cristo. No está arriba para que lo bajes. No está en el abismo para que lo hagas subir. Cerca, atento acá por favor, cerca de ti está Cristo. ¡Oh Dios, ¿dónde estás? No, cerca de ti está Cristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Eso lo dijo David, no tiene que ver contigo, porque David lo tenía lejos. Dice, cerca de ti está Cristo. No, oh Dios, ¿dónde estás? No lo mires. Ni tampoco lo hagas subir en tu boca y en tu corazón, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor. Lo primero que hace el enemigo es justamente introducir en la iglesia principios foráneos y culturales. Nosotros conocemos más cultura que escritura. Nos hemos familiarizado más con la religión evangélica que con una mentalidad de reino. Y el problema es que las culturas no necesariamente son malas. Porque no todo es malo. Pasa a ser malo cuando altera el diseño. Y cosas por muy buenas que sean, si alteran el diseño, nos inhabilitan para poder trabajar libremente. Cuando Dios diseña la iglesia antes de la fundación del mundo,
en la eternidad pasada, la hizo de manera perfecta. Dios no comete errores. Lo que sucede es que el diseño perfecto antes de la fundación del mundo, nosotros lo encontramos en el antiguo pacto en sombra y figuras. A nosotros, por mucho tiempo, por lo más lejos que alcanzábamos a ver, es que la iglesia era el arca de Noé. Y si usted está perdido y usted se sube al arca, a todo el mundo va a ser mojado, pero usted no. ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Porque el paraguas del Señor te va a proteger. Mira. Yo prediqué muchas veces eso. Porque la visión que nosotros teníamos es que la iglesia era el arca. ¿Cierto? Sombra y figura, la fotografía. ¿Qué es más importante, la fotografía o el original? Si el marido está lejos y su esposa quedó embarazada de 3 meses y él sale 3, 4 meses fuera al extranjero en un barco y el hijo nace estando acá su mamá y su mamá por WhatsApp le manda fotos a él, ¿qué conoció primero él? ¿El original o la fotografía? La fotografía. Es decir, lo único que él tiene, lo más lejos que él ha llegado, lo único que él tiene de lo que es su hijo es la fotografía. Lo primero, primer Adán. Lo primero que él conoció fue la fotografía, primer Adán. Que sea el primer Adán no significa que sea el primero. Primer Adán es sombra y figura de una realidad que aún no fue revelada, que fue un misterio. No sé si me explico bien. Es decir, cuando a nosotros nos es revelado el postrer Adán, cronológicamente pareciese ser el postrero, pero en realidad no fue el segundo, siempre fue el primero. Porque cuando él llega con la fotografía, que fue la primera instancia que él tuvo, la fotografía, por muy primera que sea, queda de lado porque él abraza a su hijo, que es la realidad de lo que por mucho tiempo él contempló, que era una fotografía. El arca, por mucho tiempo para nosotros, fue el mensaje del antiguo pacto. La iglesia tuvo que ser manifestada en el mundo a través del arca, pero la iglesia fue perfecta antes de la fundación del mundo. Y Dios se la revela a Noé. Después Dios se la revela a Moisés en el tabernáculo. Ojo, y con precisión. Usted cuando lee el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios fue preciso. ¿Sí o no? Y Noé demoró 120 años. Y cada cosa que Noé hizo fueron precisas. Es decir, nunca Noé se quedó mirando, por ejemplo, el tercer piso del arca y dijo, voy a cambiar ese tabique. Si hubiese estado un chileno ahí, ¿qué hubiese hecho? ¿Ah? La hace de 5 pisos. ¿Sí o no? Si hubiese sido un chileno, hermano, hubiese, aquí, mensa pieza, esta pieza, mejor la hago 3 piezas y la arriendo, a la suba arriendo, dijo. Así piensa el chileno, ¿no? Nunca. Y la arriendo a los extranjeros, tal. Nada de eso hizo. Son malos los chilenos, ¿sí o no? Tipo, en una pieza de 3x3 tenía como 80 extranjeros. Le metí mucho, parece, pero... Lo mismo Noé, Moisés. Y Dios fue preciso. El atrio exterior, el atrio interior, lugar santo, lugar santísimo. Y si Moisés hubiese sido chileno y ¿por qué no riendo esto para campamento? O sea, mira, si nunca tú encuentras eso, jamás. Fue tan preciso Dios que nunca dio lugar a la imaginación. La pregunta es otra. ¿Por qué nosotros siempre queremos alterar el orden de Dios? No dejaos de congregaos como algunos tienen por costumbre. Pero Dios está en todas partes, yo me puedo quedar en la casa. ¿Has notado eso? ¿Sí o no? Yo digo, pero ¿por qué? Hay que explicártelo, hay que interpretártelo. La naturaleza nuestra. Es decir, aquellos que han sido engendrados por Dios tienen su vida y su naturaleza. Hermano, levante su mano derecha, diga, el reino
tiene que ver con vida y naturaleza. No hay nada más que explicar. La iglesia, a ver, lo digo de otra forma. Diga, levante su mano derecha, diga, debo renunciar, diga conmigo, debo renunciar a mis brillantes ideas y abrir mi espíritu para que Dios revele su diseño. Y por favor, le estoy diciendo que usted es brillante. Dígale al que está a su lado, eres brillante, pero tu brillantez no sirve en el reino. Dígaselo al tiro así sin prejuicios, por favor. Somos brillantes, amén, diga, soy brillante, para que el ego nos quede arriba, diga, soy brillante. Ahora baje su mano. Pero Dios no necesita ni tu brillantez ni la mía, porque ya el diseño. Por eso que cuando usted nació, había un médico que lo estaba esperando. Usted no estaba con el celular en la guatita, mamita, ¿cómo me va a ir? No, había un médico que lo estaba esperando. Había una cuna, una cama. Usted no estuvo ni un día desnudo, había ropa. Usted ni se esperaba eso, ni siquiera lo sabía. ¿Notas cómo Dios así, dos diseños están hechos? Usted y yo somos parte de la iglesia. Lo repito. Usted y yo somos parte de la iglesia. Pero no todo lo que hay en usted ni en mí es la iglesia. Lo quiero repetir para que vaya explayando su mente. Usted y yo somos parte de la iglesia, pero no todo lo que hay en ustedes ni en mí es la iglesia. Somos la iglesia, pero no todo lo que hay en mí es la iglesia. Hay muchas cosas que están en mí que Dios necesita sacarla, porque la iglesia no es algo, la iglesia es alguien. Es Cristo, la esposa del Cordero, el nuevo hombre, la nueva creación. No es una religión, ni siquiera es una relación. Es la unidad compuesta, orgánica de Cristo con su iglesia. Porque la iglesia fue concebida en la eternidad pasada. Qué lindo es eso, hermano. Pero cuántas cosas culturales que hemos traído nosotros. Jesús dijo, mira, el que no renuncia a padre y madre no es digno de mí. Tiene que ver con cultura. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo lo hacía. El diseño de Dios ya fue establecido, el arca ya fue establecida. Moisés simplemente tuvo los planos para construir el tabernáculo. Noé tuvo los planos para construir el arca. Nunca Dios dio lugar a la imaginación del hombre. Lo segundo es, el segundo enemigo, hermano, Dios no acepta sustitutos. Amén. Y la iglesia, hermano, en 100 años tiene muchos sustitutos. Tendríamos todo un día para hacer una lista. Pero todo lo que sustituye a Cristo, todo lo que ha sacado a Cristo del centro de su iglesia, del centro de nuestras vidas, nos ha traído finalmente caos. Sí, Señor. Yo creo que en algún punto, y quiero incluirme en esto, por favor, con mucha humildad decirle, en algún punto perdimos el norte los pastores. No lo puedo definir de una manera más explícita, pero por alguna razón Cristo salió del centro de la iglesia. Es como cuando María y José andaban buscando a Jesús, ¿se acuerda? Y siguieron caminando y Jesús se quedó en Jerusalén. Y caminaron no sé cuántos días sin Jesús. Ahí hay gente que ha caminado sin Jesús y no se ha dado cuenta. En algún punto Cristo se les perdió y no lo han encontrado. Y nuestra función como reyes y sacerdotes es esa: traer a Cristo al centro de la iglesia, traer a Cristo al centro de nuestras vidas, porque en algún lugar a nosotros se nos perdió. O sea, no puede ser que la gente venga a la iglesia porque hay un buen conjunto.
y deje de venir porque no haya música. No, me gusta esa iglesia porque esa iglesia tiene danzarines y eso. ¿Y qué tienen que ver los danzarines con Cristo? Ahora, a mí también me gustaría tener danzarines. No me gusta esa otra iglesia porque en esa otra iglesia hay 2 tecladistas. ¿Y qué tiene que ver con Cristo eso? De esta iglesia se ha ido gente porque no había personas pedagógicamente calificadas para atender a los niños. ¿Y a usted quién le dijo que la iglesia tenía que atender a los niños? Si la iglesia tiene escuela dominical, tómelo como algo extraordinario, pero no es la finalidad de la iglesia. Su finalidad como papá es que el niño de los 5 años en adelante esté al lado suyo, ahí escuchando la palabra del Señor. Pero hay niñitas y hay niñitos que hay que llevárselo a una sala porque le molestan al papá y a la mamá allí. No puede ser eso. O sea, hemos cambiado el centro por los métodos. ¿Me están escuchando o no? Y el centro de la iglesia tiene que ser Cristo. Y el segundo enemigo justamente es ese, que la iglesia introdujo sustitutos de Cristo que son iguales a Cristo. O sea, no puede ser la música mayor que Cristo. No pueden ser las luces mayor que Cristo. Los que me conocen, a mí me gusta todo aquello, hermano. Yo no tengo problemas con la música cristiana. A mí póngame un rapero, muévelo, muévelo. Pero yo digo, Cristo, mueve a Cristo, mueve a Cristo. ¿Cuál es la otra que anda? Escuché un cura católico que empezó a cantar esa despacito. ¿Escucharon? ¿La vieron en el video? Despacito. Le cambió la letra a la canción. Sustitutos de Cristo. ¿Cuántas cosas de las cuales hacemos al interior de la iglesia han sacado a Cristo del centro? Lo hemos sacado de nuestras vidas. Se nos perdió Jesús, María, José, ni siquiera se dieron cuenta. Levante su mano derecha, digan, debo volver a Cristo. Ahora yo sé usted también, pastor, pero yo lo tengo en el corazón, sí, pero entiendan el espíritu lo que estoy hablando esta mañana. Lo tercero, el tercer ataque, es que la ignorancia a través del diablo, el trabajo del diablo a través de la ignorancia, es que anuló el ministerio a todo creyente en la iglesia. Quiero repetir esto porque aquí empieza la predicación, que la voy a continuar la próxima semana. Todo esto es una introducción al mensaje. El tercer engaño del diablo es que anuló el ministerio al nuevo creyente. Cuando la Biblia dice que todos somos reyes y todos somos sacerdotes. Un pueblo de reyes y sacerdotes. La ignorancia es que pareciese ser que ese, comillas, estatus los tienen unos pocos dentro de la iglesia. Y yo quiero decirle esta mañana con mucho respeto a usted. Por favor, míreme porque se lo voy a decírselo a los ojos. Usted no es un calientabanca, o en este caso un calientasilla aquí en la iglesia, donde su santo trasero descansa todos los domingos. No es eso. Ojo, le dije santo. No. Si a usted le es revelado que usted es un rey, un sacerdote, y usted se lleva toda la semana activando tipo taxi colectivo y el domingo de manera urgente necesita abastecerse el combustible y por eso está aquí, está bien. Ese es el nivel primario por el cual usted ve lo que es la iglesia, pero eso no es necesariamente el diseño original de Dios, porque nos llamó a todos a ser reyes y sacerdotes. Usted es un ministro de Dios. Usted es una mujer con unción, con gracia de Dios. Y si usted se convierte a este llamado de que es un rey, sacerdote, que es genérico, hombre y mujer, usted va a entender que semana a semana usted no viene a este lugar para ser entretenida, sino usted está en este lugar para ser entrenado. Usted deja de ser de show evangélico.
Voy a ir porque hay un número especial, voy a ir porque un niñito va a cantar, voy a ir porque, hermano, esa es parte del show en el cual todos nosotros hemos estado inmersos y es parte quizás del folclore evangélico. Pero nos ha desviado. ¿En qué sentido? Porque somos espectadores. Y hemos llevado años siendo espectadores y Dios quiere que hoy día tú seas un protagonista. Levanta su mano derecha, diga, dejaré de ser un espectador y seré un protagonista del diseño de Dios en la tierra. Pon la cabeza en el que está a tu lado esta mañana, dile, entiende lo que te está hablando, cabezón, dile, por favor. Amén. Es que hay gente que le gusta el show, hermano. Mira, un pastor un día tenía un loro en la casa. Y como era pastor, y él preparaba su mensaje, ¿qué crees que hizo el loro? Aprendió a predicar. Y un día puso campaña evangelística, va a predicar el loro. Hermano, ¿sabes que por un mes ese templo se llenó? Así que, bien, ahora que pasamos la ofrenda, ahora voy a dejar al loro quien va a predicar. Levanta su mano derecha. Dile al que está a tu lado. El loro se la sabía toda, hermano. Y tú dices, ¿cómo es posible que gente vaya más por escuchar al loro que por escuchar a Cristo? Y no es la realidad nuestra. Que la gente puede llenar un coliseo porque va a venir un cantante, porque va a venir un grupo musical. Y hemos sido presa del show evangélico, pero la gente no sabe dónde está su derecha y dónde está su izquierda. Nosotros tuvimos en Valdivia, años atrás, a un cantante top cristiano de esos años. Y yo puse en la radio, viene quien creó la canción Remolineando, Remolineando. Hermano, era un vinagre. El tipo ese, hermano. Pregúntale a mi esposa. No voy a dar el nombre. Desde que llegó ese día, soportarlo durante un día completo. Que quería la batería de una marca, el teclado no le servía, yo tenía un Toyota, no sé de qué año, pero de la última generación, de la generación pasada. Sacó, no tienes pantalla donde proyectar las canciones, no, mandó a sacar fotocopia, el joven se equivocó en la fotocopia, llegó, pescó delante de él, le arrugó la hoja, se las tiró al suelo, yo me tomé la hoja, las estiré y se las pasé y le dije, ¿sabes? No vas a cantar acá. Mi esposa es testigo. No te preocupes, yo tengo el grupo musical, va a tocar, no te preocupes, no necesitamos que tú toques. Así se lo dije. Le dije, tú es primera vez que estás en Valdivia, le dije. Tú no conoces la forma, la manera acá. No, pero es que a mí me gustan las cosas de excelencia, a nosotros también. Pero esta es nuestra realidad. Le dije, yo quiero que tú subas al púlpito y que te vaya bien. Y que haya ganancias tanto para ti como para nosotros. Pero de esta forma no. Pidió perdón, cantó, fue glorioso, hermano, ese día. De hecho cambió, porque después nos pidió perdón, después lo fuimos a dejar, el hombre cambió. Pero notas el tema de lo que estoy hablándote. ¿Por qué soportar eso? Hermano, ¿sabe? Traía menos problemas traer a Cristo a la iglesia que traerlo a Él. ¿Me están escuchando? O sea, si hay gente que es capaz de pagar 20.000 pesos por ir a un concierto a la Arena Santiago, Movistar se llama ahora, Movistar, y pagan, hermano, porque se llenan, y pagan los 20.000 pesos, y los domingos la Luca Santa queda aquí siempre. ¿No están eso? ¿Cómo? Yo digo, hay un problema. Nos equivocamos, sí, que en algún punto perdimos el norte como iglesia, bien, pero aquello hay que recuperarlo, traer a Cristo al centro de la iglesia.
al centro de nuestras vidas. Amén. ¿Usted quiere verme feliz como pastor o no? Hábleme de Cristo. Hábleme de Cristo y de Wander, nada más. Es que por favor, de verdad se lo digo, es broma lo de Wander, ¿ya? Pero es que a mí no me hace feliz nada más que no sea de Cristo, hermano. Tú vas a mi casa, yo estoy en el computador, ¿qué crees que estoy haciendo? Leyendo, estudiando, video, mi esposa ahí en la cocina. Es que la casa nuestra es una locura. Ahora, nosotros no la vemos como una locura porque la entendemos. Pero cuando llega mi hija o llega mi hijo del trabajo, del estudio, llega mi hija y nos ven ahí, ya, puede ser, pues, porque ellos tienen otro mundo, el mundo laboral, del trabajo, etc. Esta casa es distinta. A mí nada más me hace feliz que Cristo. ¿Por qué me van a hacer feliz otras cosas? Nada más me satisface en la vida que no sea Cristo. Entonces, restaurar el deseo, la pasión de su presencia es nuestro llamado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie esta mañana, por favor.